Hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar la conferencia del día de hoy. Algunos de ustedes ya de antemano conocen cuál es el tema que se va a tratar. Sin embargo, antes de entrar en detalle con respecto a ese tema, quisiera contarles un poco cuál ha sido la experiencia en este corto proceso el- con respecto a la preparación de esta charla. Inicié buscando conceptos que apoyaran el tema, buscando documentos, imágenes, sonidos que me permitieran representar en forma clara el tema de la conferencia de hoy. En un momento determinado me doy cuenta de que llevo aproximadamente unas 10 filminas y me doy cuenta que perdí el hilo de lo que les quería exponer. Ahí detengo todo el proceso que llevo y retomo el documento que recién habíamos recibido de parte de la Rectoría, en donde se habla específicamente de cuál va a ser el modelo educativo que nuestra universidad va a tener. Me di la tarea entonces de buscar conceptos de ese modelo educativo que me permitieran apoyar, que era específicamente lo que el día de hoy quería yo plasmarles y que quería que se llevaran de esta pequeña pero significativa conferencia. Eh, Al leer el documento, primero que nada me planteo esta pregunta. ¿Qué es lo que efectivamente hoy yo deseaba que ustedes se llevaran eh, a sus aulas? ¿Cuál es el tema de hoy? Con esta pregunta en mi mente retomo el documento del modelo educativo y empiezan a surgir en mi mente conceptos que en algunos casos nuevos, en otros ya conocidos, pero enfocados de una manera diferente. Y empiezo entonces a ordenar ese caos mental con todos esos conceptos que me encuentro en el modelo educativo. Tratando primero que nada de ver cómo la tecnología viene a impregnar nuestra forma de dar las clases, cómo la visión que tenemos de nuestro planeta debe ser también un motor que nos impulse a desarrollar proyectos, cómo hacer que desde nuestras aulas nuestros alumnos construyan su propio aprendizaje y podamos a través de diferentes objetos hacerlos a ellos pensar y aprender. Cómo hacer que ese aprendizaje sea significativo y permee no solamente a nuestros estudiantes, sino a toda la sociedad. Entonces aquí fue cuando retomé el tema inicial. Nuestro tema, la videoconferencia. Precisamente este es nuestro tema de hoy. Si vemos la imagen, imagínense a esta persona, uno de nuestros alumnos de la universidad en este momento, aprendiendo en nuestras clases, en nuestro entorno educativo.
Y entonces a partir de aquí vamos a anclar nuestro conocimiento. ¿Cómo anclamos nuestro conocimiento para poder a partir de ahí hacer un salto hacia lo que queremos aprender? Entonces vamos a retomar conceptos que ya conocemos. El primero que ya conocemos es ¿qué es una conferencia? Tomé este concepto del diccionario de la Real Academia, en donde específicamente nos dice que una conferencia es una exposición oral ante un público que tiene un tema que puede ser académico, que puede ser doctrinal, que puede tener diferentes connotaciones, pero al final de cuentas es una expresión oral ante un público con un determinado tema. Y por otro lado, en la parte superior izquierda tenemos lo que es un video, tomado también del diccionario de la Real Academia. Es un sistema de grabación, reproducción de imágenes que viene acompañado de sonidos, que viene acompañado de movimiento, que se puede grabar en una cinta magnética o que se puede grabar en otro medio electrónico. Con esos dos conceptos, ahora sí, vamos a definir qué es entonces una videoconferencia. Entonces, una videoconferencia es una exposición oral ante un público, siempre es ante un público o hacia un público sobre un tema, requiere un sistema de grabación, reproducción de imágenes, pueden venir sonidos, otros medios electrónicos y a través de Internet. Entonces, al concepto de conferencia vamos a incluirle dos cositas nuevas. Vamos a incluirle el Internet, que es esa red que nos permite estar conectados desde cualquier parte del mundo, y vamos a incluirle un software que nos permite precisamente hacer la grabación e incorporar imágenes, sonidos y todo lo que queramos a esa conferencia. Ahora sí, imagínense entonces, yo estoy acá, más o menos como ubicada por este lado. Pero podríamos tener gente que esté aquí, aquí. Todos pueden estar a través del Internet conectados hacia esa expositora que en un momento determinado, un día, en una hora específica, se encuentra dando su exposición oral. Pero no siempre vamos a poder estar conectados en un mismo momento, y aquí es donde vamos a poder encontrar cuáles son también otros beneficios que nos trae precisamente la videoconferencia. La videoconferencia no importa la distancia en la cual estemos, ¿ok? Lo segundo, no importa el tiempo. ¿Y por qué no importa el tiempo? Porque a través de ese software que acabamos de hablar, podemos grabar esa conferencia y podemos tenerla disponible para las personas que en ese momento específico no pueden conectarse. Eso entonces nos permite tener más público del que nosotros podamos imaginar. Nos minimiza el costo porque yo no tengo que contratar un lugar específico para poder estar haciendo mi exposición, no tengo que hacer grandes inversiones para poder unir a toda esa gente, preparar su refrigerio. No, esos costos nos quedan de lado. Nos aumenta la participación. ¿Por qué? Porque si yo en el momento de la conferencia no pude estar conectada, puedo hacerlo posterior. ¿Ok? Entonces, si antes eran 3 que se podían conectar, puedo tener 6 que no se conectaron en ese momento, pero que se conectaron posterior. ¿Ok? Pero siempre disfrutaron de esta conferencia. ¿Qué tengo yo entonces? ¿Qué necesito yo poder tener la videoconferencia lista? Primero tengo que prepararme. ¿Cómo me preparo? Tengo que tener claro cuál es mi tema.
tengo que organizar mis ideas y organizar también qué es lo que yo quiero presentarles a los participantes. Antes de la conferencia, tengo que contarles que uno debe de hacer ciertos preparativos. Y les voy a contar que precisamente yo el día que traté de hacer la conferencia dije voy a quedarme hasta tarde y de 7 a 8 de la noche, que no hay mucha gente, no hay llamadas telefónicas, pues voy a hacer la grabación. Sin embargo, como soy principiante, al momento de hacer la grabación, el micrófono no me funcionaba. Entonces, bueno, dije, voy a reinstalarlo y voy a conectar nuevamente el micrófono. Hice todo el proceso y no logré, después de 40 minutos, poner a funcionar el micrófono. A raíz de esto me di cuenta que ya llevaba casi más de 40 minutos tratando de preparar todo el entorno para yo poder hacer la grabación. Y de pronto me di cuenta que el micrófono tenía un pequeño botoncito con una lucecita roja. Resulta que tenía el micrófono en mute. O sea, nunca me iba a funcionar. Este tipo de cosas nos van a pasar cuando nosotros hacemos nuestras primeras grabaciones. Por eso es importante esa preparación anterior, no dejarlo para último, no estar corriendo con esos tiempos. Y durante la charla, pues es muy importante también que nosotros tratemos de estar en un lugar en donde no haya mucho ruido, la luz no sea muy oscura, ni muy clara tampoco. Tenemos que ver de qué manera también hacemos para terminar la videoconferencia, que no quede cortado, que no sientan las personas que de un momento a otro el expositor salió y se fue y me tiró la puerta, por decirlo metafóricamente. Así que toda esta preparación es importante que la hagamos. Vamos a, en las primeras videoconferencias que hagamos, vamos a tener ciertos contratiempos. El agua es importante que la tengamos cerca, hidratar nuestra garganta de manera correcta antes de iniciar la conferencia para que no tengamos esa sensación de que nos estamos quedando sin voz, el tener un tono de voz permanente, que no fluctúe en sonido. La videoconferencia realmente en sí, los aspectos técnicos, uno los puede resolver. El más complicado para mí, por lo menos, ha sido el enfrentarme con, con la cámara y verme yo en un espejo, el ver que tal vez mi pelo no estaba tan bien arreglado, que eh, tengo ciertos tics a la hora de conversar, que me di cuenta que hablo muy bajo y en las primeras grabaciones ni siquiera yo casi que me escuchaba. También me di cuenta que de pronto hablo muy duro y de un momento a otro me quedo sin voz, o sea que no tengo un tono de voz constante. Cuando nos enfrentamos a vernos a nosotros mismos, a veces no nos gusta lo que vemos. A veces somos demasiado rigurosos con nosotros mismos, pero tenemos que aceptarnos tal y como somos, tenemos que saber que cometemos errores, que no somos perfectos, que estamos en un proceso de construcción, que queremos mejorar, que, que la tecnología es un instrumento que nos va a permitir acercarnos más a nuestros estudiantes, que lo que hoy hice y no quiero hacer, lo puedo corregir, que probablemente vamos a ser criticados y vamos a ser juzgados, pero
prefiero la crítica para yo poder mejorar al miedo de no poder enfrentar algo. Así que yo los insto a perder ese miedo, a animarnos, a ver la videoconferencia como una herramienta que nos va a permitir hacer que nuestras clases sean diferentes, que nos va a permitir a nosotros como personas también crecer y mejorar. Así que yo les hice un pequeño resumen ya sobre lo que son aspectos puntuales importantes a tomar en cuenta en una videoconferencia. Esto lo tomé de una presentación que tienen en los entornos virtuales. Así que pueden leerlo con detenimiento. ¿Cuáles son específicamente esos beneficios? Están muy bien puntualizados aquí. Está una definición bastante concreta sobre lo que es una videoconferencia. También van a poder encontrar cómo prepararnos, organizarnos antes, durante y al terminar la presentación. Lo van a ver de manera bastante puntual. Esto lo pueden repasar en sus casas poco a poco, cómo debo de planificar, elaborar, practicar. Es importante tener un guión para no estar repitiendo una misma idea. Es importante decirles a nuestros estudiantes que se conecten unos 30 minutos antes para que ellos puedan verificar cualquier aspecto técnico que necesiten y empezar a hacer a ese grupo en la hora en punto que todos estén listos en el mismo momento. Y también les anoté pues únicamente 2 ejemplos de lo que son software que existen actualmente, el Skype, que es el que nosotros utilizamos acá, el Skype empresarial. Sin embargo, existen muchos otros software. Cisco, por ejemplo, tiene una plataforma que se llama Webex, bastante poderosa, que nos permite hacer videoconferencias, y existen muchas otras más. Actualmente HP también lanzó un software para videoconferencias que sería importante buscar sobre este tipo de temas. Y por último, quiero dejar planteada esta pregunta. ¿Cómo podrían nuestros docentes de la Universidad Castro Carazo desde sus disciplinas utilizar esta herramienta para mejorar sus clases? Yo primero que nada les diría, debemos nosotros hacerlo. Nosotros como directores tenemos que incursionar en estas nuevas herramientas y de esta manera poder guiar de mejor forma a nuestros docentes. Son herramientas, esta es solamente una de las tantas herramientas que existen. Los entornos virtuales realmente cuentan con muchas otras herramientas para poder mejorar nuestras clases, pero mejorar nuestras clases no es únicamente por tener clases preciosas que tienen todo tipo de imágenes, sonidos. No, es porque en la medida en que mejoremos nuestras clases vamos a hacer que nuestros estudiantes aprendan de mejor manera, los vamos a hacer más independientes, los vamos a hacer que amen más nuestro planeta, que amen más el construir y el no destruir, que compartan con nosotros como universidad esa misión que tenemos para hacer de nuestra Costa Rica un mejor país. Y pues por último, nada más agradecerles este tiempo, agradecerles el espacio
del día de hoy. Soy una aprendiz, aprendiz 1.0, por lo tanto me queda mucho, mucho, mucho camino por recorrer. Espero seguir mejorando, creando más de este tipo de cápsulas, de este tipo de videos para poder llegar a ser una pues aprendiz 2.0, aprendiz 3.0. En la tecnología siempre hay cosas nuevas que aprender, siempre hay nuevas herramientas, así que esto es un proceso constante. Muchísimas gracias por su atención.